siempre es un gusto compartir con mis colegas de Arequipa, ¿no? Entonces, agradecido por la invitación. El tema que les voy a compartir el día de hoy es regeneración ósea para el tratamiento implantológico, ¿no? Bien sabemos que son muy pocas las situaciones en las que las condiciones óseas, que es lo necesario para la colocación de implantes, son idóneas para colocarlo. Vamos a iniciar diferenciando dos eventos biológicos importantes, tal como es la preservación alveolar y la regeneración ósea. Después vamos a ir viendo cómo es el flujo de trabajo en base a estos dos eventos, en base a unos tomas de decisiones importantes que yo creo que van a facilitar bastante muchas decisiones clínicas que por momentos se hacen difusas en cuanto a la variedad de técnicas y biomateriales que están disponibles en el mercado, ¿verdad? Primero vamos a abordar un poco lo que es la preservación alveolar, que la preservación alveolar está referida al acto regenerativo en el momento de la extracción dental. Esto con el objeto de disminuir o atenuar la pérdida ósea producto de la extracción dental. Y por el otro lado tenemos la regeneración ósea. La regeneración ósea es cuando vamos a abordar ya un caso de una atrofia o un defecto maxilar, ¿no? Que ya vamos a proceder o hacer una regeneración para poder en una segunda etapa o simultáneamente hacer una colocación de implantes. Entonces, vamos a hablar un poco más o iniciar con lo que es la preservación alveolar. Primero vamos a ver de que hay múltiples indicaciones para hacer este tipo de procedimientos, para hacerles, primero empezando la extracción dental, ¿no? Procesos periapicales crónicos, fractura dental, caries radicular o por motivos protésicos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una extracción dental o estamos frente a una extracción dental, vamos a entrar nosotros en un contubernio en base a qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a seguir a esta extracción dental. Por un lado, vamos a poder ver en el mejor de los casos, idealmente, planificar un implante en el momento de la extracción. Claro que muchas veces para que se pueda realizar este acto tienen que ser situaciones idóneas. Por otro lado, vamos a tener la extracción y la cicatrización espontánea. Significa que extraemos y no vamos a hacer ningún acto sucesivo a la extracción. Y por el otro lado, vamos a tener lo que es la preservación alveolar. La preservación alveolar que es valiéndonos de sustitutos óseos y membranas de barrera, lograr o contener o limitar la pérdida de remodelativa de este alveolo. Primero tenemos que saber de que al momento de hacer una extracción dental, muchas veces se va a ver comprometida o va a haber una pérdida de la tabla vestibular en el proceso remodelativo. Esto pasa muchas veces porque la tabla vestibular es muy delgada. Nosotros en la literatura encontramos pacientes que tienen un biotipo delgado, un biotipo grueso y un biotipo mixto. Ese biotipo, que muchas veces se asocia solamente a la encía, realmente no solamente está limitado a la encía, sino también en base al hueso, porque la encía es un reflejo del hueso que está subyacente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene una encía delgada, un biotipo delgado? Decía que al sondaje periodontal la sonda se trasluce, que no hay una adecuada cantidad de tejido queratinizado, que los dientes son delgados, que el punto de contacto es elevado, como los diferentes determinantes del biotipo periodontal. Nosotros también debemos esperar de que el hueso subyacente tenga características semejantes, fenestraciones, dehiscencias y una tabla ósea vestibular delgada. Ahora, esta tabla ósea vestibular delgada en biotipos delgados suele medir menos de 1 milímetro. ¿Y eso por qué es relevante? Porque la tabla vestibular de los alvéolos está nutrida por el ligamento periodontal, ¿ya? O sea, la pared vestibular de los alvéolos
está hecha o está compuesta por algo que llamamos histológicamente el Bandelbón o el hueso lamelar, ¿ya? Que está nutrido por el ligamento periodontal. Y al extraer este diente, la nutrición de ese hueso se pierde. Entonces, producto de eso, se va a perder ese hueso lamelar. Y en un biotipo delgado, de que mide menos de 1 milímetro de hueso, de 1 milímetro de ancho, entonces la pérdida de de nutrición por el ligamento periodontal va a comprometer toda la pérdida de esa tabla vestibular. ¿Ya? Porque casi todo ese ancho está compuesto por este Bandelbón que se nutre el ligamento periodontal. En la literatura vemos de que los cambios dimensionales no solamente van a ser en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, sino también en sentido vertical. Hay pérdidas que se estiman alrededor del 29 al 63% en sentido horizontal y del 11 al 22% en sentido vertical. Esto directamente relacionado con el biotipo del paciente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Diversas revisiones sistemáticas, como la clásica de TAN, en la que nos dice que hay pérdidas horizontales del 29 al 63% equivalentes a 3,79 milímetros y de 1,24 en sentido vertical hasta los 6 meses, porque hacia los 6 meses es el impacto mayor. También esto se ve soportado por otros trabajos de revisión sistemática, como el de Ávila de Ortiz, el que es hecho en zona anterior, a diferencia del de TAN, que compara tanto anterior como posterior, también encuentra pérdidas en una zona anterior de 1,89 en horizontal y 1,18 en sentido vertical. Trabajos más recientes, como el de Couso Quiroga, también encuentran resultados semejantes. Entonces, es innegable que va a haber remodelación producto de la extracción dental, ¿ya? Entonces, ¿por qué en algunos casos va a haber más cercano al 29 y en otros casos más cercano al 63, que es el otro parámetro más adverso? Esto está directamente relacionado con el biotipo del paciente. Vamos a verlo más adelante. Este trabajo de Chapuis nos da a través de estudios tomográficos y en seguimiento cómo va a ser el proceso remodelativo frente a dos tipos de pacientes. Como vemos, en la parte superior izquierda tenemos un paciente que tiene un biotipo delgado. Biotipo delgado con una tabla ósea también delgada. Esta tabla ósea delgada, al momento de hacer el retiro del diente, como habíamos conversado hace unas diapositivas, que está nutrida principalmente por el ligamento periodontal, al retirar el diente, retiramos el ligamento, la nutrición se pierde y la tabla se pierde. Sin embargo, en un biotipo grueso, en el que también tenemos ese Bandelbón que se nutre el ligamento periodontal, pero no solamente tenemos el Bandelbón, tenemos hueso basal, que al retirar o perder la nutrición del ligamento periodontal, todavía vamos a tener un remanente vestibular, que va a permitir que se comience o se dé este proceso cicatrizal y remodelativo y regenerativo. Como sabemos de los trabajos histológicos en perros de Araújo, el proceso de cicatrización en alvéolos va desde la zona más basal y conforme van pasando las semanas va cubriéndose el alvéolo con un tejido osteoide hacia la capa más superficial. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una pérdida prematura de la tabla vestibular, entonces ya no hay un defecto contenido para que se dé ese llenado capa por capa desde la zona basal. Y tenemos producto de eso un defecto, tanto vestibular como, que diga, tanto vertical como horizontal, con ambos componentes. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el fenotipo o biotipo del paciente frente a una extracción dental. Esta tiene que ser una de las primeras consideraciones que tenemos al nosotros enfrentarnos a un paciente, porque si es que este paciente que llega con un biotipo grueso, nosotros vamos a hacer una extracción, vamos a saber de que si es una extracción mínimamente invasiva, atraumática, el proceso remodelativo va a ser favorable a ese paciente. Sin embargo, si es que en un paciente de un biotipo o fenotipo delgado,
no tenemos esta consideración de esa tabla delgada en vestibular, el proceso remodelativo nos va a complicar seriamente la futura planificación de implantes, ¿ya? Más aún considerando en una zona estética, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que en los valores histomorfométricos reflejados en tomografía, de que las tablas en biotipo delgado van a medir alrededor de 0,7 milímetros y en biotipo grueso alrededor de 1,5, ¿verdad? Ahora, ya hemos visto que el componente de pérdida no solamente se va a dar en un sentido horizontal, sino en un sentido vertical. Y es importante tener en consideración porque los procesos regenerativos que vamos a realizar son mucho más complejos o adversos en un sentido vertical que horizontal. Cualquier regeneración vertical es más compleja que cualquier regeneración horizontal. Entonces, las pérdidas en un sentido, en un biotipo delgado van a ser severas y van a comprometer seriamente a los siguientes procedimientos. Ahora, ¿qué son las consideraciones que debemos tener nosotros para hacer una preservación alveolar? Muchas veces, o bueno, primero tenemos que evaluar la condición sistémica del paciente. Este paciente, si se encuentra sistémicamente estable, es un paciente apto, candidato para hacer cualquier tratamiento, tanto regenerativo como implantológico, ¿no? Existen pocas contraindicaciones para la colocación de implantes, más que contraindicaciones existen consideraciones. Y la condición sistémica es una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros no podemos abordar quirúrgicamente a pacientes que están sistémicamente comprometidos de ningún procedimiento, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden impactar en su salud general. Ahora, también muchas veces estos pacientes acuden con una infección y o llegan con cuadros de dolor y supuración producto de piezas que van a ser extraídas. Ese tipo de infecciones, cuando llegan con una sintomatología, son procesos agudos. Entonces, una de las consideraciones para hacer nosotros tratamientos regenerativos al momento de extraer o colocación de implante es tratar en pacientes o lesiones crónicas. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero, la cronificación de la lesión aguda. Eso lo hacemos a través de la administración sistémica de antibióticos, ¿no? Hacemos una cronificación de la lesión 2, 3 días antes del procedimiento con antibiótico terapia. Ahora, también es importante que nosotros tengamos en consideración el futuro tratamiento protésico. Cuando nosotros hablamos de planeamiento reverso para el tratamiento implantológico, es partir del paradigma de lo ideal. Idealizamos un caso en cuanto a la posición de la prótesis o corona que estamos pensando en rehabilitar y vamos todos los pasos hacia atrás. Y todos esos pasos hacia atrás incluyen los tratamientos regenerativos. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración el tratamiento protésico que va a recibir la zona en la que estamos pensando hacer un tratamiento regenerativo o preservación alveolar. Mucho más aún si es que nosotros estamos pensando en hacer una colocación inmediata de implantes, ¿no? Entonces, si estamos pensando hacer una colocación inmediata, tenemos que tener en consideración no solamente el futuro tratamiento protésico, sino las zonas adyacentes con en qué estado se encuentra. Porque muchas veces nos centramos en un diente, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Estamos viendo un incisivo lateral que está claramente tiene una fractura coronaria y no hay un remanente adecuado para su reconstrucción. Sin embargo, no nos damos cuenta, o bueno, obviamos que la pieza adyacente está en pleno de un tratamiento de conducto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿En qué estado están las piezas adyacentes? Si tal vez ese diente que tiene un tratamiento de conducto tuviera asociado algún proceso periapical crónico que va a estar próximo al implante. ¿Ya? Eso es muy importante evaluar. En la literatura encontramos de que no debería, o sea, idealmente nosotros debemos ingresar o
a hacer tratamientos regenerativos o preservación de alveolo, manejo de tejidos blandos en zonas prístinas que estén libres, exentas de enfermedad, tanto en la zona como en piezas adyacentes. Pero sin embargo, en la literatura dice de que si estamos alejados, tenemos que estar alejados por lo menos 3 milímetros de cualquier proceso crónico o lesión, si no hay riesgos de complicaciones. Pero lo ideal es eliminarlas, o sea, si es que la pieza adyacente tuviese un proceso crónico, lo ideal hubiera sido planificar al momento de hacer el proceso regenerativo o preservación la pisectomía de la pieza adyacente, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. De igual manera, nosotros también tendríamos que saber si es que esta pieza es viable, ser rehabilitada, o cuál es el pronóstico de esta pieza, para saber si es que lo más prudente hubiera sido extraer ambas, o qué es lo que va a pasar con esa pieza, ¿ya? Entonces, hay que evaluar la pieza que se va a extraer y la relación con las demás piezas. Y por supuesto, también las decisiones de preservar no deben ser en base a una radiografía, sino en base a una tomografía. Debemos de planificar tomográficamente, eso ya está dicho por demás. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos hemos topado en la clínica con casos que ya vienen con preservaciones previas, pero sin embargo no consideraron que tal vez la raíz o la pieza que habían preservado no estaba en una posición adecuada del arco, por ejemplo, o de que tal vez era un remanente tan corto que así se haya preservado es insuficiente para la colocación del implante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que regenerar nuevamente. ¿Verdad? Entonces, esto no solamente dilata el tratamiento implantológico futuro, sino también cae en un costo adicional para el paciente, ¿verdad? Todo por un error en la planificación. Ahora, si nosotros vamos a hacer tanto un implante postextractivo como una preservación alveolar, la forma en la que vamos a hacer la extracción es determinante para nuestro procedimiento, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ser totalmente atraumáticos, valiéndonos o idealmente, hacerla sin colgajo para preservar la nutrición. En caso de zonas molares, hacer hemisección. Nunca, o sea, siempre tendremos que entrar con periótomos, que son instrumentos muy pequeños, atraumáticos, mínimamente invasivos, y siempre colocarlo en la zona proximal. Tanto los periótomos como los elevadores, siempre en zona proximal. Valernos también muchas veces, de una vez que ha sido seccionada la pieza, nos podemos valer de pequeños forceps o raiboneros. Sugiero mucho yo el tipo de raiboneros o forceps pediátricos porque son mucho más conservadores, con el objetivo de mantener las paredes intactas y preservar el hueso interproximal. ¿Ya? Entonces, eso es el mínimamente invasivo. Existe también en el mercado diversa aparatología para hacer extracciones, pero a pesar de estos dispositivos para hacer extracciones, también tenemos que valernos de los periótomos, porque estos instrumentos de poleas también muchas veces en piezas anquilosadas se han roto las poleas. Entonces lo ideal siempre es valerse de periótomos que van a ingresar en el espacio entre la raíz y el hueso en la zona ocupada por el ligamento periodontal, dilatando ese espacio para poder hacer la correcta extracción de la pieza. Ahora, vemos de que es importante el, el proceso regenerativo para preservar las paredes o para preservar o para garantizar pues, futuros tratamientos implantológicos con adecuado posicionamiento, ¿no? Como lo revela el estudio de Chambrone. Ahora,
Vamos a fijarnos también o vamos a ver otro factor crítico al momento de planificar un proceso tanto de preservación como regenerativo, ¿no? Que son los biomateriales. Vamos primero por los sustitutos óseos. Los sustitutos óseos van a tener tres propiedades a grosso modo, ¿no? Osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. Y vamos a tener cuatro categorías de estos injertos. Autoinjertos, que son los del propio individuo, aloinjertos, que son de la misma especie, senoinjertos, que es de una especie diferente, y aloplásticos, sintéticos. ¿Ya? Cada uno va a tener diversas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción, solamente estas tres propiedades las tiene el autoinjerto. El autoinjerto es el gol estándar respecto a estas tres propiedades. El aloinjerto, que es de la misma especie, va a tener tanto osteoconducción como osteoinducción. Y el senoinjerto va a tener osteoconducción. El aloplástico también tiene una osteoconducción, pero limitada, ¿no? Nosotros nos valemos de los tres primeros, pensamos en estos tres primeros para la colocación de implantes. Asimismo, estos biomateriales, porque estas son propiedades generales, tienen que tener diversas cualidades o particularidades para que hacer de este un procedimiento exitoso, tales como un adecuado tamaño del poro, una superficie que permite el crecimiento vascular, resistencia mecánica a la compresión y elasticidad. ¿Por qué? Porque todos estos biomateriales o estos sustitutos óseos van a ser cubiertos por una membrana, que el objetivo de esta membrana sea reabsorbible o no reabsorbible va a ser la exclusión celular, porque el tejido blando va a migrar o va a proliferar mucho más rápido que el tejido óseo. Entonces tenemos que con la membrana aislar este sustituto. Este sustituto va a ser aislado para que permita lentamente su proceso de formación ósea. Eh, la definición en inglés para los sustitutos y para las membranas yo creo que es más adecuada que la que tenemos en español. Lo encontramos como scaffold. Scaffold significa andamiaje. ¿Qué es precisamente lo que va a hacer eso? Un andamiaje para que el mismo organismo a través de las señales biológicas que estimulan estos biomateriales, forme el hueso, ¿ya? Entonces, estos biomateriales, estos sustituto óseo, va a estar sujeto, va a estar bajo una presión por parte de los tejidos la membrana va a envolverlos, pero va a haber una presión de los tejidos, va a haber una gravedad. Entonces, estas partículas tienen que ser estables para soportar este tiempo. Y estos procesos de regenerativos, dependiendo de la complejidad del proceso, pueden tomar desde 4 hasta 9 meses. Entonces, este biomaterial, todo ese tiempo, tiene que estar degradándose o va a reabsorberse, pero de una forma sostenida y modulada. ¿Por qué? Porque hay una porción de este sustituto óseo que se va a ir reabsorbiendo, pero mientras se va reabsorbiendo, hay señales osteoconductivas hacia el organismo. Esa osteoconducción va a hacer que el organismo también vaya formando hueso. Por eso también es que se recomiendan ahora para los tratamientos regenerativos, sobre todo, la asociación del senoinjerto con el autoinjerto en proporciones o 50-50 o 70 senoinjerto y 30 autólogo. ¿Para qué? Porque, como hemos visto, solamente el autoinjerto tiene propiedades osteogénicas. Entonces, pero el contra del autoinjerto es que también se va a reabsorber más rápidamente. Entonces, ambos biomateriales, ambos sustitutos hacen una sinergia. Por un lado, tenemos la reabsorción lenta y sostenida del senoinjerto y por el otro lado tenemos el potencial osteogénico del autoinjerto. Entonces, esta sinergia genera resultados más favorables y por ende es la recomendada. Este artículo
en cuanto a preservaciones o en cuanto a piezas que van a ser extraídas unirradiculares generalmente o zona estética, me parece ideal porque es una toma de decisiones. Yo siempre recomiendo artículos que son de este tipo de toma de decisiones porque facilitan mucho las decisiones clínicas y simplifican nuestro actuar clínico. Todo en base a evidencia, ¿no? Este artículo de Jung nos muestra una toma de decisiones en las que nos vamos por dos lados. En escenarios en los que están comprometidos los tejidos blandos y si es que están comprometidos los tejidos duros. Si vemos de que en un escenario no están comprometidos los tejidos duros y no están comprometidos tampoco los tejidos blandos, lo ideal en este caso, o este caso se puede resolver con una colocación inmediata del implante, desde el mismo momento de la extracción hasta las 8 semanas. ¿Ya? Este es el caso en el que los tejidos blandos están bien y las paredes óseas están completas. En el caso en el que estén comprometidos los tejidos blandos, como así, puede ser una zona en la que tenga deficiencia de tejido queratinizado, puede ser una pieza que vamos a extraer y que tenía una recesión, puede ser un paciente que tiene un fenotipo delgado. Entonces, en ese caso, nosotros podemos colocar un injerto blando y esperamos 6 a 8 semanas para la colocación del implante. Porque lo único que está comprometido es el tejido blando. ¿Ya? Ahora, en los casos de que está comprometido el tejido óseo, levemente, menos de un 50% en la tabla vestibular, nosotros podemos hacer una preservación ósea alveolar con hueso y sin membrana y con tejido blando. O sea, ¿cómo es el escenario? Hay una pérdida ósea leve en la que la vamos a reconstruir con el sustituto óseo y la barrera va a ser tejido blando. ¿Ya? Es la técnica de socket seal, en la que hacemos como un injerto tapa para cubrir el alveolo con un pedículo de conectivo hacia la zona vestibular, como lo vamos a ver en algunos casos. En los casos de que hay una pérdida mayor al 50% de la tabla vestibular, entonces es inevitable hacer un proceso regenerativo o una preservación alveolar con hueso y con membrana de colágeno. ¿Ya? Para esos casos en los que está más comprometido. Y el tiempo de colocación del implante va a ser a partir de los 6 meses, que es la estabilización de este sustituto. Ahora, entonces, como conclusiones de este artículo, vemos de que la preservación de tejido blando puede ser en dientes anquilosados que presentan deficiencias de tejido blando. Tejido blando, tales como recesiones en los dientes que vamos a extraer, fenotipo delgado, deficiencia de tejido queratinizado. Preservación de tejidos blandos y duros para los defectos pequeños, con la técnica de socket seal sin necesidad de membrana. Para los defectos más adversos, necesitamos valernos tanto de hueso como de membrana de colágeno. Vemos algunos casos clínicos. Bueno, este es el caso en el que las condiciones son ideales. Tenemos tanto tejido blando como tejido duro. Entonces, podemos hacer lo que es la extracción con la colocación simultánea del implante. Primero hacemos una evaluación correcta, tanto como habíamos visto, ¿no? De las zonas adyacentes a la pieza que vamos a extraer, como evaluación protésica, vemos que todo está ideal. Hacemos la extracción atraumática sin elevar colgajo. Vemos de que las paredes están íntegras. Ahí está el diente con la fisura. Y comenzamos con la planificación y la colocación del implante, ¿no? A una profundidad adecuada. Diversos estudios, como los de Gómez Meda, sugieren que la posición del implante en sentido ápico coronal en sector estético debería ser
por lo menos a 5 milímetros con respecto a la AUCA el cenit de la pieza adyacente, ¿no? Entonces es importante la posición apicocoronal del implante para que nosotros tengamos un correcto manejo de los tejidos blandos. En este caso sería la colocación del implante en una posición adecuada. Y en este caso pasó algo anecdótico de que no se llegó a agarrar un torque suficientemente alto para hacer la carga inmediata, porque las diversos consensos y clínicas nos dicen de que nosotros podemos hacer una carga inmediata, que es colocar el pilar y la corona en el momento del implante, en casos en los que tengamos por lo menos 35 newtons de torque. Ya, en este caso no se logró, pero me parece bastante interesante mostrarlo, porque a pesar de que no logremos llegar a ese torque, siempre tenemos que pensar en manejar los tejidos blandos, siempre. Entonces, para manejar los tejidos blandos tenemos que optimizarlos. Este es un injerto de tuberosidad que lo colocamos en la zona vestibular sin levantar colgajo. Hacemos con tunelizadores un bolsillo hacia el vestibular para colocar ese injerto y la provisionalización. La provisionalización fue colocando el cicatrizador, personalizando el alveolo y la corona provisional se asienta sobre esa zona. Este es el control postquirúrgico, este es el control al mes. No, a los 15 días de retiro de puntos, al mes y contra los 4 meses, como vemos, de que hasta histológicamente ya está el puntillado de piel de naranja que revela, ¿no? Y esto nos va a dar condiciones clínicas adecuadas para luego hacer un proceso rehabilitador correcto, ¿no? Porque ya conocemos o ya hemos visto de que la importancia de los tejidos blandos es sumamente relevante para la estética, ¿no? Ya hay dos escalas que se manejan ahora para evaluar lo que es la estética alrededor del implante, que es el PES y el WES, que es el Pink Aesthetic Score, que es la encía rosada, y el White Aesthetic Score, que es lo que es la cerámica, ¿no? Entonces, la cerámica en base a nuestro laboratorio y el Pink Aesthetic Score en base a nuestro manejo de tejidos blandos, ¿no? Que es sumamente relevante. Tenemos otro caso en el que no tuvimos las condiciones adecuadas para la colocación del implante. Entonces, lo que procedemos es hacer una preservación ósea. La preservación ósea alveolar, estamos acá en ese momento, colocando una membrana como barrera por la pérdida de la tabla vestibular mayor al 50%, como se ve en la foto. Se coloca, bueno, ya no está el sustituto, pero y la membrana se coloca en bolsillo. Otro caso en el que tampoco tenemos las condiciones idóneas por la pérdida ósea menor y por condiciones protésicas adversas, tal vez para colocar el implante, entonces, pero sí para hacer la extracción y la preservación con tejido blando, ¿no? Como habíamos visto en el caso de la toma de decisiones de Jung, pérdidas menores al 50%. Colocamos el sustituto óseo y un tejido blando, la técnica socket seal, con un pedículo hacia vestibular, ¿no? Acá está la parte coronal y el pedículo que va hacia esta zona. Esto nos va a permitir entrar entre un promedio de 4 a 6 meses para la colocación del implante, dependiendo del tipo de sustituto que estemos utilizando, ¿no? Está la zona donadora y la zona receptora. E igual en la zona molar. En la zona molar se retira la pieza. Si tiene una deficiencia en tejido blando, colocamos solamente un injerto blando en esa zona, dejamos cicatrizar sin hacer una regeneración. Esto es muy común a veces en la zona molar. En una zona molar, nosotros es raro hacer a veces regeneraciones. Comúnmente, bueno, mi práctica particular, lo que suelo hacer o hacer colocaciones tempranas tipo 2 que es hacer la extracción y esperar 8 semanas para la colocación del implante, o en casos en los que hay una pérdida leve de la tabla vestibular, hago la extracción con un injerto de tejido blando y ingreso igual después de 8 semanas.
Estudios, series de casos, todavía no hay estudios con una evidencia más elevada, han demostrado de que en casos en los que hay una pérdida leve y moderada de la tabla vestibular, un injerto blando mejora el proceso de remodelación ósea. ¿Ya? Esto es a tenerlo en cuenta. Muchas veces los pacientes en ese momento tal vez no están del todo seguros de hacer la colocación del implante o se ha hecho sin mucha planificación por alguna emergencia, entonces es un recurso, ¿no? Ahora, vamos a ver el otro escenario. El otro escenario que está referido a la regeneración seguida. Este artículo de Yu del 2023, también al igual que el que les presenté, Jung, me parece bastante práctico, es la palabra, para hacer una toma de decisiones en cuanto a la regeneración con colocación de implantes. Porque vamos a encontrar mucha evidencia en cuanto a clasificaciones de los defectos óseos, como los de que tenemos de Hamerle, de Wang, tenemos de Chapasco, en los que van a cuantificar o calificar la pérdida ósea de acuerdo al grosor de la tabla. Sin embargo, como vamos a ver en este artículo, no solamente es lo único relevante cuánto ha perdido, sino la morfología del defecto, ¿verdad? El contexto para ese defecto es lo más relevante. Y este artículo de Yu no solamente nos dice, nos habla de una pérdida, sino a darle un contexto a esa pérdida. ¿Cuándo es realmente importante? Porque también, como verán, o como sabrán, técnicas regenerativas hay bastas, ¿no? eh, Membranas de titanio, membranas de PTF con refuerzo de titanio, injertos en bloque tipo Curie, tipo Online, bond rings, membranas de colágeno, hay N técnicas regenerativas. Sin embargo, todo debe ser tomado en base a la morfología del defecto, como lo vamos a ver ahora. Lo que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar un reborde atrófico es la anatomía del defecto como primer punto, cuánto se ha perdido de hueso y la expectativa estética, porque claramente es más relevante o es más un desafío cuando esta pérdida se ha hecho en la zona anterior o en zona estética. ¿Por qué? Porque muchas veces en una zona posterior podemos hacer un tipo de prótesis PFE3 en la cual vamos a poder con cerámica rosada, poder reconstruir defectos óseos verticales, pero sin embargo, esto en un sector anterior estético realmente muchas veces no es una alternativa, ¿no? No es una alternativa cuando hablamos de estética, ¿verdad? Cuando hablamos de la topografía o la anatomía del defecto, nosotros tenemos que valernos igual nuevamente desde un planeamiento reverso, así sea digital. Acá, por ejemplo, estamos haciendo un matching del escaneo intraoral con el archivo PLY y con la tomografía para evaluar los tejidos blandos, ¿no? Lo que vemos de rosa son los tejidos blandos, que acá está delimitado por la pista verde, y el tejido óseo es lo que está subyacente, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos de que este implante colocado en una posición adecuada, va a tener una seria afectación en cuanto a soporte óseo, ¿verdad? En esa posición. Entonces, en base a la posición ideal de este implante, es que nosotros tenemos que planificar nuestra necesidad. Entonces, si es que este implante debe ser colocada en una X posición, entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para desarrollar el hueso para que el implante esté colocado en esa posición. En base a eso tiene que tomarse las decisiones. Entonces, estamos comenzando a evaluar la topografía del defecto. La topografía o el tipo de defecto debe ser evaluado en un corte axial, ¿ya? Este corte axial que estamos viendo a continuación, estos valles que están en la zona proximal, esto nos va a decir qué tipo de defecto es en cuanto a si es un defecto contenido o no contenido. O, como lo cataloga Yu en su estudio, intraóseo o extraóseo.
Ahora, esta topografía del defecto va a ser predecible o adverso para el proceso regenerativo. Muchas veces hay casos que son tan contenidos de que nosotros podemos ganar 4 o 5 milímetros en sentido horizontal, valiéndonos de los recursos más simples como son membrana de colágeno y hueso particulado. Pero hay veces de que el defecto topográficamente es tan adverso que para ganar 1,5 milímetros o 2 milímetros tenemos que hacer un injerto en bloque, ¿ya? Solamente para ganar 2 milímetros en una zona tan adversa. Entonces, lo que prima es el defecto. Después, la necesidad. ¿Cuánto necesitamos para colocar el implante en la posición protésica idónea? Este artículo de Yu hace una clasificación en cuanto a defectos intraóseos y extraóseos. Como efectos intraóseos es lo que les había remarcado, ¿no? Ese tipo valle que hay, o un defecto extraóseo, como lo tenemos acá en el gráfico, en el que no hay nada de contención para ese defecto. También hay defectos medianamente contenidos, como vendría a ser este implante central, ¿no? Que si lo vemos o trazamos una línea en cuanto al reborde y la zona más distal, están medianamente comprometidos. Es por eso de que nos dice o nos sugiere este artículo en que en casos de deficiencias, también cataloga la deficiencia como leve, moderada y severa. Leve de 1 a 3 milímetros, moderada de 4 a 5 y una severa de 6 a más. Una deficiencia leve en un defecto contenido y hasta un defecto extraóseo, nosotros podemos hacer la colocación del implante simultáneamente con la regeneración. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, en un defecto extraóseo, pero todo esto tiene que ser también valorado en cuanto a las capacidades clínicas, ¿no? Eso es muy relevante. En un defecto de 4 a 5 milímetros, si el defecto es sumamente contenido, es un defecto intraóseo marcado en toda su dimensión, nosotros podemos hacer la colocación del implante con la regeneración simultánea. En caso en que sea un defecto moderado, pero sea un defecto extraóseo, nosotros tenemos que hacer la regeneración primero y en una segunda etapa pensar recién en la colocación del implante. Esto quiere decir un tratamiento diferido, ¿ya? Ahora, otra de las consideraciones importantes para pensar en colocar un implante y simultáneamente regenerar es de que éste tenga la suficiente estabilidad primaria. Eso por consensos tenemos que tener que tengamos por lo menos 4 milímetros de anclaje en hueso nativo de ese implante para pensar, por lo menos, eso como mínimo, para pensar nosotros en hacer un tratamiento regenerativo eh, simultáneamente. Porque si nosotros no tenemos la estabilidad primaria, va a fracasar la colocación del implante y por ende también va a fracasar la regeneración. O sea, perdemos soga y cabra por hacer esa aventura. Ahora, este es un escenario también bastante particular. Es un escenario bastante particular de que muchas veces genera dudas clínicas, ¿no? Tenemos un implante que está correctamente colocado en la posición, pero este implante va a tener una o dos roscas expuestas en la zona de la tabla vestibular. La decisión y la duda clínica va por qué pasa si lo dejo así o qué pasa si regenero o si coloco un injerto blando. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Porque hay evidencia sobre eso, como tenemos los estudios de Bucaret y los estudios de Schwarzschild, que cuando tenemos una pérdida tenue o de 1 o 2 milímetros, no afecta ni la estabilidad ni la salud del implante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que planificar un implante con una o dos roscas expuestas para después ser regenerado o manejado con tejidos blandos
no va a afectar ni la estabilidad ni la salud de este implante en el tiempo. ¿Ya? Entonces partamos de esa premisa. Ahora, cuando, si es que va a ser más allá de dos roscas y va a ser una posible ausencia de la tabla vesicular, esto sí va a condicionar el implante en el tiempo, ¿no? Eso sí, no debería hacerse hecho sin un tratamiento regenerativo simultáneo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a primar? Las características del defecto. Si el defecto es muy contenido, nosotros podemos hacer un tratamiento regenerativo. Si no es un defecto contenido, lo más favorable es que nosotros pensemos solamente en colocar un injerto blando. En el ensayo clínico de Bucaret hace la distinción en el grupo en el que es trabajado con injerto blando y versus el otro grupo, es un ensayo clínico aleatorizado, versus el otro grupo que es tratado con tratamiento regenerativo. Y no encuentran en el seguimiento de por lo menos 3 años que tiene ese ensayo clínico diferencias en cuanto a salud, estética y grosor principalmente salud y estética. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ambos tratamientos son predecibles y recomendados. Sin embargo, no todos los efectos van a tener la misma topografía para que sea predecible una regeneración, ¿no? Entonces, ¿por dónde va todo esto? En que nosotros podemos pensar en hacer tratamientos regenerativos siempre y cuando tengamos un defecto muy contenido. Pero ¿qué pasa? A veces lo común es en una zona posterior mandibular no tener este tipo de defectos contenidos, ¿no? Entonces lo más predecible va a ser un manejo de tejidos blandos, ¿ya? Por ahí va la recomendación. Vamos a ver algunos casos clínicos de regeneraciones diferidas. En este caso habían múltiples eh, remanentes dentarios. Pero este caso no es considerado solamente una preservación alveolar porque a la evaluación tomográfica se veía de que la longitud de los alveolos era insuficiente para la planificación de los implantes. Entonces, esto es un tratamiento regenerativo porque nosotros vamos a exceder los límites de esos alveolos para hacer reconstrucciones de esa zona atrófica y poder garantizar o poder hacer realmente ya un tratamiento implantológico de Invase una segunda etapa. Esto claramente es algo diferido porque no íbamos a tener condiciones favorables para hacer algo post-extractivo. Son los seguimientos en los cuales se ve una cicatrización adecuada y favorable. Acá tenemos otro caso, en este caso tenemos una atrofia severa. Cuando nosotros tenemos un caso de una atrofia severa para tratamientos eh, regenerativos, lo adecuado o lo sugerible son dos cosas. Acá vemos el diseño del colgajo. Una es la incisión vestibularizada. La incisión tiene que ser hacia vestibular y las liberantes, idealmente, pasado el canino. ¿Ya? Puede ser canino, distal del canino o distal de primera premolar. ¿Por qué? Por las cicatrices producto de las liberantes. Como vemos acá, esto se trabajó con una liberante, con dos liberantes y con incisión vestibularizada. En este caso había un defecto, una fenestración de tejido óseo y teníamos un nervio nasopalatino de gran calibre que hicimos sucesionamiento para su desplazamiento, mejor no se necesitó eh, esvaciar el nasopalatino para regenerar, pero sí lo desplazamos. Lo desplazamos y como el defecto era muy grande, entonces lo que tuvimos que hacer es una colocación de un injerto en bloque. Un injerto en bloque que fue atornillado en la zona del lecho receptor y este bloque fue tomado de la zona del mentón. Es un bloque generoso, está gordito ese bloque, tomado de la zona del mentón. ¿No? El mentón tiene bastante beneficios, muchas veces, dependiendo del paciente, ¿no? Porque muchas veces tenemos en sentido de ancho, de espesor, tenemos muchas veces zonas más generosas, muchas veces, no siempre, que las zonas
de la línea oblicuo externa o de los injertos de rama o de cuerpo mandibular que se toman. El posoperatorio bastante favorable y claramente también este tipo de procedimientos son diferidos, ¿no? La colocación del implante. Acá tenemos también un caso de que es una atrofia vertical, un defecto vertical, como vamos a ver. El paciente llega con una extracción reciente y cuando se hace la evaluación tomográfica se ve de que no tenía ni tabla vestibular ni tabla palatina, era un defecto vertical. ¿Ya? Aunque a simple vista no pareciese, tomográficamente y al abrir el colgajo nos encontramos con eso, ¿no? Un defecto que no tenía tanto pared vestibular como pared palatina. Estos defectos verticales siempre son los más complejos, como les había mencionado. Un defecto vertical es más complejo que un defecto horizontal porque la presión sobre los tejidos, sobre los mismos sustitutos, es mayor producto de la gravedad y los tejidos blandos, ¿no? Aparte porque necesita más tiempo de cicatrización. La cicatrización o bueno, los tratamientos regenerativos demandan unos más tiempos que otros dependiendo de la complejidad del caso. Entre mayor sea la atrofia y mayor envergadura en el tratamiento regenerativo, más tiempo tenemos que darle al organismo para que genere esas señales propias, esos estímulos biológicos para la formación de hueso. En este caso, medimos el defecto que era aproximadamente 12 milímetros en sentido vertical y lo que se hizo es la técnica de tienda, una técnica tienda screw, en la que un tornillo pensado en colocarse en una posición semejante al futuro implante, sea el techo o el soporte de los tejidos blandos para el tratamiento regenerativo. Como habíamos mencionado al inicio, la mejor asociación siempre va a ser autólogo con senoinjerto. Y este caso lo abordamos de esa forma, ¿no? Sacamos unos pocos de autólogo y lo mezclamos con senoinjerto, que está la zona donadora, y luego lo cerramos con una membrana de pericardio, la que fue fijada con tornillos y suturada. La zona injertada, la asociación, la sutura. Después de 8 meses, si no me equivoco, si bien recuerdo, se aborda el caso. Igual había habido un proceso, había una pérdida también en sentido horizontal leve, ya no como había anteriormente, y un proceso remodelativo también en sentido vertical, ¿no? Eso es claramente producto del tratamiento regenerativo, ¿no? Abrimos el colgajo, vemos que ahí está nuestro tornillo, en sentido horizontal hemos ganado, en sentido vertical y horizontal, suficiente para la colocación del implante. Aquí está un pilar provisorio. No fue cargado claramente porque es una contraindicación hacer carga inmediata en zonas regeneradas, pero utilizamos de este sistema de implante su pilar provisorio como si fuese un tipo de un cicatrizador, porque entró con un buen torque para moldear un poco el defecto, como vamos a ver. En el diseño del colgajo fue retirando un pedículo desde la zona del paladar para, como si fuera una técnica de rol o rollo, llevarlo hacia vestibular y engrosar un poco. Aquí está el, la parte del pilar que le sigo está posicionado tridimensionalmente en una zona adecuada y también vemos cómo la arquitectura del defecto ahí se puso un injerto blando en la colocación, no ha salido, pero se puso siempre un injerto blando en la colocación, cómo ha mejorado la anatomía y la arquitectura de ese defecto, ¿no? El implante que se colocó, la sutura y eso sería todo, estimados colegas. Ahí está mi correo electrónico o por cualquier consulta tal vez o que quisieran o si es que quisieran que les ayude con algo de la bibliografía presentada. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel. ¿De repente tienen alguna pregunta, doctores? ¿Desean hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tengan?
El doctor Pablo tiene una pregunta. Sí, Adelante, doctor. bueno, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho bien, doctor. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Te saluda Pablo Villafuerte del MINSA, de Lima. Ah, qué gusto, doctor. Que, algo muy interesante que usted mencionó en la primera parte en cuanto a la cicatrización en Ujú. condiciones sistémicas. ¿Qué se sabe de la literatura en aquellos pacientes diabéticos donde se produce una cicatrización errática? ¿Tiene En algún cuanto, avance? bueno, a ver, creo que no terminó la pregunta, disculpe, doctor. No, no, sí, sí, o sea, ¿qué sabe algo sobre un tema de cicatrización errática en los pacientes diabéticos? Ya. Primero hay que comprender de que un paciente puede ser diabético, pero sin embargo este paciente puede estar estable o no puede, o sea, o no estable, ¿no? Si es que es un paciente que está diabético, pero es controlado con una hemoglobina glicosilada dentro de los parámetros normales y con todos sus parámetros adecuados, el proceso de cicatrizar va a ser el curso normal, como cualquier otro paciente, ¿ya? Sí, En doctor, los sí, no, casos. perdón, disculpe, eso es entendible, pero pacientes que Ah, estén iba controlados, a mencionar en los casos en los ya, ok, casos sígase. en los que no está sistémicamente estable o su diabetes no está controlada, este paciente no va a ser no solamente va a ser más proclive a infecciones, sino también en pacientes, en la literatura lo refleja, de que pacientes que han sido que han recibido implantes presentan remodelados óseos mayores y el proceso cicatrizal también así haya sido por primera intención hay una alteración en la unión de los tejidos que pareciese como si fuese una cicatrización por segunda intención, ¿no? Entonces, alteración en la cicatrización de tejidos blandos, paciente más proclive a infecciones y un mayor remodelado óseo cuando hablamos en colocación de implantes. Sí, era la duda porque a pesar de que esté controlado bien con hemoglobina glicosilada de 6,5, etcétera, etcétera, eh, hay casos en los cuales se produce cicatrización errática. Un ejemplo de Sí, eso fue cuando coloqué un implante inmediato en un paciente diabético controlado, con todo, con su glicemia, la glicosilada, controlado, y luego de un tiempo se comenzó a mover el implante y teníamos que retirarlo, estando controlado un paciente diabético. ¿Me sí, escucha? o sea, Sí, doctor Díaz, es su muy opinión. posible. Es una posibilidad que pueda suceder eso, aunque sin embargo la literatura no refleja que eso es una complicación temprana, que haya mayor predilección por pacientes diabéticos no controlados con el fallo o fracaso de implantes tempranos, ¿no? O sea, pero esto a nivel estadístico, ¿no? Como no es un evento tan común, o sea, claramente ya exponiéndose un paciente que no tiene una respuesta sistémica óptima, sí pueden pasar también sucesos como lo que menciona usted, doctor, ¿no? Del fracaso del implante, la pérdida del implante. Doctor, si me permite otra pregunta más, ¿podría hacerle? Disculpe, Por supuesto, por una supuesto. consulta para no aburrirlo. No, para nada, todo lo contrario. Este, en las técnicas de lo que es preservación alveolar, de reborde alveolar, el gol Ujú. estándar para lo común es hacer el sustituto óseo de una membrana. Hablando de Así. membrana, hablando de membranas, ya que usted hizo todas las características que, que se evidencian, en cuanto ya en la práctica, el PTFE es más resistente y se puede exponer, ¿cierto? Si Sí, yo sí, pongo sí. hueso y ¿qué pasaría si es un defecto de contenido ya eso? Porque voy a extraer y mínimamente invasivo, retirar y tengo las paredes intactas, todo en realidad el hueso no va a formar, el sustituto no va a formar hueso, lo que es la sangre es lo que va a formar, ¿cierto? Solamente eso Eh, va a ser como un andamiaje para que es que es produzca. eso, ¿no? Es lo que hemos visto. O sea, en casos en los que tiene las paredes completas,
nosotros no o una muy leve pérdida vestibular, como lo refleja el artículo de Jung, no necesitamos colocar una membrana. Podemos colocar el sustituto y un injerto blando, ¿ya? ¿En qué casos? En los casos de que haya un fenotipo grueso. delgado, ¿no? Pero si es un fenotipo grueso, no necesita más que a lo mucho si es una zona estética, tal vez poner un injerto blando y esperar las 6 semanas que se forme el hueso, porque biológicamente, si tiene la tabla vestibular y esa tabla vestibular va a ser gruesa, entonces hueso más hueso da hueso, va a ser todo un lecho perfecto para la formación de ósea, porque las paredes del alvéolo está formado por un tejido que se llama el endoósteo. El endoósteo, que es el tejido óseo que tapiza los canales de arterias, es un potencial osteogénico altísimo, entonces se va a formar hueso. Sí, sí, mi pregunta era, como yo trabajo en el MINSA y eh, los pacientes son poco indigentes, ¿no? Entonces, Ujú. viendo la parte económica, de repente, podría ser, ¿no? Quiero preservar ese, voy a extraer mínimamente invasiva y quiero preservar ese alveolo para que a posteriori tenga un futuro para colocar implantes. En este sentido, pues Ujú. le pregunto, yo que extraigo mínimamente invasiva, ¿qué alternativas puedo tener? Lo más ¿Qué económico, sé? un sustituto óseo, no use membrana y coloque un tejido blando, propio del Un, paciente. eh, necesariamente sustituto óseo o podrías colocar un colgajo pediculado de platino hacia allá y cerrar o Bueno, si es que no, o sea, si vamos en orden, o sea, va a depender del ujú, fenotipo del paciente. Si tiene una tabla delgada, sí, ya, sí va a ser lo ideal un sustituto. Pero ya, ok. si no tiene los recursos, a pesar de tener una tabla delgada, un injerto blando. Y siempre Estoy va a ser hablando. mejor la Una literatura. Lo dice. sacar un punch, sacar y llevar y cerrar todo el alvéolo, ¿no? Sí, Con lo que queda de la gingiva, ¿no? sí, sí, Eso sí. sería. Un, Sutura, un punch de la exacto. tuberosidad, llevarlo ahí. Ya. Y si tuviese este fenotipo grueso, Igual yo le diría, igual yo siempre, si es una estética, un punch sí, de la tuberosidad, un pequeño injerto y nada más. ok. Y si Gracias, tuviera maestro. biotipo hueso y es una posterior, nada. Espera nomás. Muy amable, gracias, muy amable. De nada, doctor, un gusto. Bien, doctor Manuel, muchas gracias por esta ponencia y a todos también los participantes que nos han acompañado hasta el final. Muchas gracias y estamos gustosos de tenerlos cada viernes a las 8 de la noche. Gracias, doctor Manuel. Es un gusto. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos.